Alguien chamosos cachoco pichichi perimonco kay canalman y mainalla que san llaqta masis una masis no wale llaqastan. Hakuna chankichis ñaka España suyumanta pacha palarimsaykichis no haypata sutimangi. Kunan aparimsaykichis iskay takiykunata paykuna kanku Vivir Quintana Imon Laferte nisqata imarayku kay suscriptor Ricardo González mañarimun uktakiyta kay iskay takiykunasman qhawarinanchis chayta qhawarisun chantapis ñawiripusaykichis kay yachayta rini kay eswikipedia.org nisqapis sapuqmanta ñawiripusaykichis chiquitanta qankuna riqsinaykichispaq pichush kay takiyzuna kunan parlarisa Castilla gallupi zuna masin. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a dos artistas. Ellas son Vivir Quintana y Mon Laferte a petición del suscriptor Ricardo González. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de estas dos artistas. Y también se los voy a leer un poco de su biografía de cada uno para que ustedes se enteren quién es cada una de estas artistas. Así vamos a ir conociéndolas mejor. Bueno, vamos a empezar a leer. Vivir Quintana, nacida Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, Francisco Modero, Coahuila, 1985, es una compositora y cantautora mexicana, autora de la canción Sin Miedo, canción que se ha convertido en un himno del feminismo. Ahí vemos a ella en su fotito. Viviana Montserrat Quintana Rodríguez nació en Francisco Modero, Coahuila, en 1985. Sus padres son Gloria Rodríguez, especializada en ciencias sociales y geografía, y Tomás Quintana, profesor de matemáticas. Tiene dos hermanos varones. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar se van a Wikipedia y ahí está. Nacionalidad mexicana, información profesional, ocupación cantante, compositora y cantautora. Contralto, voces contralto. Ahora vamos a ir al de Mon Laferte. Mon Laferte es una música, cantante, compositora y artista visual chilena que incursionó en diferentes ritmos latinos. Ahí la vemos en la foto. Nació como Norma Montserrat Bustamante Laferte el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar. A sus 13 años comenzó a estudiar música en el conservatorio de su ciudad natal. Luego comenzó a presentarse en vivo y bares y pequeños locales con el afán de mostrar sus propias canciones. Como Montserrat Bustamante, participó en el reality show Busca Talentos Rojo Fama contra Fama en 2003, quedando en tercer lugar. Este año lanza el álbum La Chica del Rojo. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar se van a la página cmtv.com.ar. Bueno, ahora sí nos vamos al vídeo. El título de la canción del vídeo en sí es Canción Sin Miedo, Mon Laferte, Vivir Quintana, El Palomar. Canción Sin Miedo en quechua sería Mana Manchikuktaki. Eso es lo que vamos a ver y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción voy a comentar, así también ustedes comenten todo con respecto a la canción, con respecto a los artistas, todo eso pues en la caja de comentarios para ir interactuando. Kankuna pillaqtamasis uyarispa ukurispa kay takiymanta qillqanimuychis ichapis riqsinkichis kay takiykunata chaymantapis qillqanimuychis chayman hina qillqamusaykichis. Y hablando de las reinas y las princesas y las compañeras, yo no vine sola, vengo acompañada de un montón de mujeres, músicas, de compañeras que quiero, que admiro, que respeto. Quiero que reciban un fuerte aplauso al coro del Palomar. Cada una de ellas. Bueno, yo no sabía que el Palomar era un coro, pensé que por algo lo pusieron el Palomar, pero bueno, ya sabemos que el Palomar es un coro de gentes, ¿no? Unas
un grupo de gente que es el coro de la canción. No ganini llaqtamasis kay urpi nisuman kasqa runas tantakuq kasqanku kay kunkanmanta kirinankupaq huk similla kanman hina kunan qhawarina. Es cantora, compositora, cada una tiene su proyecto musical. Y se han juntado en este coro que se llama El Palomar. Y cuando se me ofreció este espacio en el Zócalo, pensé que es tan difícil que tengamos espacio las mujeres en los escenarios, entonces yo dije, voy a invitar a todas mis compañeras y le voy a pedir a una de mis compañeras, a quien admiro mucho, que escriba una canción especialmente para esta noche, especialmente para reflejar la situación por la que vive nuestro país, México. Ella es Vivir Quintana y quiero pedirle un aplauso. Y bueno, yo les voy a contar la historia. Yo le mandé un WhatsApp, ya saben ahora todos por WhatsApp, y le dije, Vivir, ¿puedes escribir una canción para que cantemos en el Zócalo? Y me dijo, sí, ¿para cuándo? Yo, pues, para ahorita ya. Yo es que soy bien impulsiva. Y a las horas me manda esta canción, y perdonen la expresión, pero la escuché y me cagué. Para mí resaltar es que dos artistas de diferentes países se unan para hacer algo grande, ¿no? Para que concienticen a las mujeres. Eso es lo que deberíamos hacer todos, unirnos, no solamente cuando pase algo, sino siempre estar juntos, cambiar, no ver que tú eres de México o que tú eres de Chile o que tú eres de Bolivia, no, 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 somos todos seres humanos, debemos estar unidos para un cambio. No ganini llaqtamasis imaynatachus kay iskay takiy runas tinkunku parlarinku llank'anankupaq sumaqtikin tukuy suyus tinkusunman parlarikunapaq sumaq kawsay maskanapaq kusa kanman chay chanta hark'arikunapaq tukuy kunan qallarina qhawayta. Entonces, preséntela usted, mi amor. Primero quiero decir algo muy especial. Quiero que le demos un aplauso a Mon Laferte por esta oportunidad tan grande que me está dando esta noche y nos está dando a todas estas mujeres artistas, músicas maravillosas. Mucha gente. Son El Palomar. Entonces, qué maravilloso. La canción que vamos a cantar hoy va dedicada para todas las mujeres de nuestro país y de Latinoamérica. Se llama Canción Sin Miedo y es un arreglo también vocal de Paz Kur. A ver, espérame, chécala si está sonando. ¿No suena? Si ven ahí entre el público, ahí hay escrito pancartas, las mujeres que se reivindican, eso es importante, pero para mí sería importante que las mujeres no solamente se unan o hagan pancartas, sino también es que retrocedan a la raíz, al origen del problema, de por qué pasa esto. No analicemos aquí arriba, sino al origen, eso es bueno. No ganini llaqtamas imaynatachus chay runas, chay chika runas karsanku chay taki wasipin suman rikhurichinku qillqasqankuta imaynatachus tantakunankupaq tukuyman chantapis noqanini ichapis kay llapi tantakunku warmis tantasqa kanan tiyan t'ukurinankupaq maymantachus kay ch'ampaq hamun sapiman rinanpaq maskarinankupaq chayman hina llank'anankupaq kunan uyarina. Espérenme, problema técnico. Paz Kur, saluda Paz Kur. Hizo el arreglo vocal. Vamos a tener que cambiar de guitarra. Espérenme tantito.
Y ahí vemos que unas compañeras hicieron un bordado con una frase de la canción. ¿La viste, Vivir? Oh, ya la vi. Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Muchas gracias, México. Imagínense con tantos móviles, en cuántas redes sociales habrá salido este concierto. Por eso ha sido conocido. Así debe de regarse una información positiva para el cambio. Así se debe trabajar en unión cuando una cosa se quiere cambiar. Pero cambiar de raíz, no a medias, sino de raíz. Eso es lo importante. No ganin ni hasta más si quiere kawarin kichis mai chica karuaj yanaswan orjorisan kuchaita kisqankuta. Chay imagina wicharichinkus redes sociales ninkuman tukuy suyus qhawarinankupaq riqsinankupaq kay takiyta. Hina warmis tantakunkuman mask'anankupaq ch'ampata maymantachus rikhurimun chayta. Chayman hina llank'anapaq, Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Qué poderosa la canción. Es muy difícil, complicado hablar para mí de esto, porque si yo quisiera hablar de esto, hablaría de muchas cosas, porque lo que están cantando no solamente pasa en México o Sudamérica o Norteamérica, pasa a nivel mundial. En muchos países venden a sus hijos porque no tienen que comer, más que todo a sus hijas. Desde Asia, otras hacen tráfico de humanos para, ya saben para qué, entre mujeres, y también para esclavizar en trabajos de costura y muchas cosas. Eso es tráfico humano. Y otros no solamente hacen para eso, saben para transportar, ya saben qué, no quiero mencionar tanto. Y cada cosa que va pasando en este mundo es contra la violencia de la mujer. Esa violencia que se está originando es por esto. La codicia está nublando los ojos y el cerebro de la gente. Ya no es humana, se está volviendo inhumana. Pero ¿qué se puede hacer?
la canción nos llega a todos los oídos, nos hace retumbar para concientizar, ¿verdad? Nosotros tenemos que concientizarnos como seres humanos desde raíz, desde el núcleo familiar, porque en este mundo no podemos andar separados los hombres y las mujeres, porque pues, si vamos a andar separados va a ser un caos total para empezar, porque va a ser como una pelea constante de querer dominar uno a otro, y eso no puede ser cuando el ser humano tiene que ir junto con su pareja, hombre y mujer. Para que eso pase, las mujeres, desde hace muchos años, casi desde el siglo XIX, más o menos, y quizás sí, han empezado a luchar. Ha habido feminismo negro, poscolonial, tantos feminismos que ha existido, y la que se quedó una organización a nivel mundial que es Me Too, yo también, es una organización que supuestamente ha estado luchando desde entonces contra el feminismo, pero hasta hoy en día lo único que ha pasado es separarnos más con ideas que no están bien planteadas. Las ideas, quizás su función es querer ayudar, pero yo creo que hay que replantearse que si no ha cambiado en nada en tantos años, hay que cambiar las ideas, hay que buscar la solución de raíz. No podemos buscar a la mitad ni aquí arriba ni cuando ya estamos grandes. Tenemos que ir a la niñez, a la educación. ¿Y quienes educamos? Somos las mujeres en la casa. Las que estamos más con los hijos somos las mujeres. Y si no estamos, también las empleadas son mujeres. No son varones, muy rara vez son varones, pero son mujeres. Y las mujeres tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de educar a nuestros hijos por igual. No porque sea mujer vamos a enseñar a todas las cosas de la casa a la mujer y al hombre nada. No, también hay que enseñar a ese niño, hay que enseñarles de todo por igual, a tener iniciativas, responsabilidades, todo por igual, y respeto y valores para que crezcan bien, para que se respeten, para que anden juntos, no para que estemos separados y querer dominarnos unos a otros, como lo que hacen los gobiernos que quieren oprimir al pueblo, están queriendo hacer lo mismo, querer oprimir unos a otros, pues no se puede hacer así. Y hablan también de las leyes. Sí, las leyes, por muy duras que podamos ponerlas las leyes, si los jueces no hacen cumplir esas leyes, no sirve de nada, porque los que hacen cumplir son los jueces. Pero los jueces les dan esto y se olvidan y dicen a favor de aquellas personas que hacen mal a la sociedad. Y entre todo ese mal también hay mujeres que están metidas haciendo mal a la sociedad. No solamente son varones, son mujeres también. Son sus esposas, son sus hijas, son sabiendo que sus padres o sus tíos o sus hermanos se dedican a la delincuencia, se dedican a hacer eso, aceptan el dinero porque están acostumbrados a recibir y fomentar eso. Pero a la larga va a agrandarse el problema. Vamos a estar separados, hombres y mujeres, y yo creo que a nadie le conviene eso, porque si vamos a estar separados así, los gobiernos va a ser más fácil de que nos traten de manipular y separar más. Tenemos que buscar una solución. ¿Qué solución? Pues el cuidarse unos a otros, los vecinos, cuidarse a los niños, aunque no sea tu hijo, pues vigilar si está bien o no está bien. Y en este móvil, o en este teléfono, crear una aplicación en la cual cada persona, así esté apagado el móvil, se pueda, por voz, por cualquier cosa, se active una alarma en un radio de 100 metros. Y que se activen todos los móviles y ver de dónde se ha salido el alerta, es como decir, el grito. Y ver la ubicación para que toda la gente se organice y pueda salvar a la persona atacada o como sea.
o queriendo secuestrar o lo que sea para cuidar. Y esa aplicación tendría que estar registrada, pues todos los móviles con nombre, dirección, todo, para poder controlar. Y eso debería hacerse por ley. Y si en mi cabeza he pensado eso, yo creo que un informático me ha captado mejor que nadie, porque yo no soy informática, es una idea que tengo, pero que vale, porque si todas las ideas se hacen es porque se puede, o sea, si una idea lo piensas es porque se puede hacer realidad. Y hoy en día con la tecnología se puede. Hay que usar la tecnología a nuestro favor, no en contra. Eso es lo que puedo opinar hasta este momento, y ya después no sé qué diré más. Noqani llaqtamashishkay kawsaypi, tukuy suyuspi tiyan ch'ampas, imaynatachu warmis wakinkuna suwanku, chanta uqllanku, tukuy ima ruwanku, wakinkuna tatasninku, warmi wawasninkuta ranqanku, imarayku mana mikhunapaq kanchu, huch'uy wawasninta waq llaqtasman apamunku, llank'amunki nispa esclavusta hina llank'achinku, wakinkunata khuchunku, tukuy ima ruwanku, maqanku chay violencia chay warmipaq mana sumaq kawsaychu. Chayman hina unayña kay watas 60 hina qallarikurqa hatun uqharikuy nisunman warmispata. Chayqa nuqa nin mithu nin nuqa. Chayqa kunankama maqanakun kay qharisun imaynatachu. Pero kunankama mana sumaq kawsay kanchu, ni qharisun ni warmisun. Astawan sapa t'akanakusanchis qhariswan warmisman mana kusachu. Warmi qhari rinan tiyan kuska, purinan tiyan kuska. Amataq atipay munanchu warmita, ni warmi atipay munanchu qharita. Si atipakusun nuqanchis mana sumaq kawsay kanqachu, imarayku nuqanchis wawasniyuq charikanchis, wawasninchis warmis qharis kallantaq, imanankutaq paykuna hina kawsaypi kaqtin mana kusachu. Nuqanchis mask'ananchis tiyan yachayta, maymanchus hapiman rina tiyan imaynatachus sumaq yachaykunapaq wawasninchista, warmita qharita kikinta yachachina tiyan wasipipis, maypipis yachachina tiyan sumaq kawsayta, sumaq valores, sumaq t'ukurinankupaq, chayman hina wiñanankupaq sumaq. Si nuqanchis mana chay yachasunchu, ni nuqanchis warmi hina waq hina kawsay mask'asunchu, hinallapuni kanqa, imarayku nuqanchis warmis hina wawasninchista yachachinchis, warmis qharis mana llank'anku, warmis astawan wawasniyuq kan chay wasipi qhipakunku. Ichaypas ma qhipakunkichu, llank'amunki, pichus empleadayki warmillataq. Warmis kanchis pichus wakichik kay kawsaypaq wawasninchista, mani pipis. Chayman hina yachachina tiyan, chayman hina kuska warmi qhari ñawpaqman risun. Ma chayta ruwasun, chay ni hayk'aq sumaq kawsay kanqachu. Chayman hina nin kay fuerzas, leyes, nin gobiernos tukuyman ari, gobiernos ma rikhuy munankuchu imaynatachus imarayku qullqita paykuna hap'inku chaymanta. Jueces kikillantaq maychika thurutapis leyes ruwasunman. Chay jueces ma junt'achinqankuchu chay leyes chayri qhasilla, mana imapis kanqachu. Nuqanchis wawasninchis yachachispaqa jueces sumaq runas mask'asunman chay leyes junt'achinankupaq. Wakinkuna mana yachay mask'aspaqa tukuy ima ruwanku. Chayta mana nuqa munanichu. Nuqa qankuna warmis waq hina kawsay munankichis, yaqa qankuna waq kawsayta mask'anaykichis tiyan watiqmanta. Hinallatapuni wawasniykichis yachachinkichis, mana warmillata yachachinkichis qharita mana sumaq kawsay kanqachu. Chantapis nini kay pachapiqa warmis yachallankutaq imaynatachus hina warmis maqanku, warmis suyusman apamunku, chayman esclavizanku, paykuna yachanku qullqirayku ch'inkanku. Ma hinachu tiyan. Nuqanchis hark'arikunanchis tiyan tukuy vecinos, imaynata kay karuwaq yanapi aplicación ruwanapaq tiyan. Chay aplicación amapis k'anchachiychu kay karuwaq yanaykita,
qaparinkiman ñapis chay aplicación alarma hina qaparinman. Chanta alarma qapariktin pichus laduykipi qhipaykipi tukuy chay watiqman qaparinkuman karuwaq ninkuman. Chayman hina maypichus qaparin chayta yachakun kay karuwaq yanapi. Chay aplicación gobierno ninan tiyan tukuy karuwaq yanaspi chay aplicación kanan tiyan. Chanta sutisniyuq tukuy ima chayman hina harq'arikusunman tukuyninchis. Ichapis kay tukuy mana nuqay ruway atinichu. Pichus informático chay yachan imaynatachus ruwakunman. Chayta niriman, kunan qhawarinallapuña. Por todas las copas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Uf. Algo se tiene que hacer, ¿no? Todas juntas, pero no, ¿cómo les puedo decir? Todos, no solamente mujeres, también hombres, porque los hombres en algún momento van a ser padres de una hija, de un hijo, como las mujeres van a ser madres de un hijo, de una hija. Y ningún padre, ninguna madre va a querer que su hijo, que su hija sea lastimado. Entonces, para que no pase eso, nosotros no tenemos que separarnos. A lo contrario, tenemos que luchar hombres y mujeres juntos para que haya una sociedad segura. Y para que haya una sociedad segura tenemos que empezar a cambiar todos, absolutamente todos. Quizás todos los países tienen ideas diferentes, costumbres diferentes, pero yo creo que tenemos una idea principal que es la protección de nuestras familias. Y por esas familias tenemos que trabajar juntos, todos los países. Yo creo que en este mundo con la tecnología se puede hacer un sistema a nivel universal de todos los criminales, violadores, pedófilos y todo, fotos y todo, en la cual todas las personas que puedan conocer a una persona extraña, entrar a Google, buscar por su foto y automáticamente saber si esa persona es libre de culpas o es una persona normal y corriente o es un pedófilo en sí, ¿no? En potencia. Tantas cosas que se puede hacer con la tecnología. Solamente nos falta organización. Nos falta eso. Todas las ideas que yo doy son de otro mundo, o quizás no lo sé, pero son ideas que yo he estado pensando muchas veces en muchas situaciones que he ido escuchando este tipo de cosas que pasan. No hay una forma que podamos defendernos si no estamos juntos, porque todos en algún momento tenemos que hacer algo. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser?
porque con intentar pelear ya estando grandes, con intentar querer aprender defensa personal, no estoy diciendo que está mal, se puede aprender, pero también hay que enseñar a nuestras hijas a cuidarse cuando salen a las calles, que no reciban cualquier bebida de un individuo que recién está conociendo, o cuando van a una discoteca, que su vaso que están bebiendo, que no lo dejen, o que lo dejen y cuando vuelvan tienen que echarle la bebida que estaba ahí. Muchas formas de enseñarles que a nuestras hijas también hay que enseñar que no persigan solamente a hombres por esto, porque por mucho de esos pues hay muchas cosas que han pasado, mucha gente que aparenta ser algo que no es realmente. Entonces, hay muchas cosas que tienen que aprender las niñas también, no solamente es querer salir y querer salir, hay que enseñar, hay que dar información. Si no damos información y si no buscamos la solución, si solamente exponemos, pero si no damos ideas de cómo solucionar, pues no. Si ustedes quieren saber de la historia del feminismo, de cómo inició todo eso y cómo evolucionó y cuántos feminismos existe hoy en día, en el segundo canal de Inca Cani está la historia del feminismo. Ustedes vayan y lo analicen. Quizás lo que yo opino, pienso, es diferente a lo que ustedes piensan y opinan, pero para mí, eh, yo creo que he dado algunas ideas que quizás son locas, pero son mis ideas, como les digo. Noqanini llaqtaman Sky imaynata chustaki munku ancha llaki chaymantanini tukuy tantakunanchis tiyan warmis qaris ñawpaqman rinanchispaq imarayku ñawpaqtaña niykichis qari kasarakuytawan kapunqa warmi wawan qari wawan warmiyki killantataq kasaraykaptin kapunqa warmi qari wawa y warmi wawa ichapis warmi wawan maqaman qari wawanta ni pi munanmanchu maqanankuta chayraykus nuqanchis tantakunanchis tiyan sumaq kawsay maskanapaq ichapis kay tecnologiawan hatun aplicación waytawan tukuy suyus tantakunkuman chaymantaq yachay uchurankuman pichus violador pichus mana pichus suwa chay fotos niwan ima ichapis nuqanchis runas riqsiytawan may yachanchikchu pichus fotorquytawan internetpi masqanchisman chaypi willawanchisman cosachakanman chay kanman cosachakanman chayman hina hark'arikusunman pichus sumaq runachus mana sumaq runachus chayman hina kawsanapaq sumaq nuqa nimuykichis imaytachus t'ukuni chay sumaq kawsay munaspa ichapis qankuna ninkichis kay warmi waqhinata t'ukurin mana chantapis ichapis ninkichis imayna wawasta pay uywakunrin wawasta uywana tiyan yachaywan imaynachichu wakin wawas masq'anku qaris qullqirayku wakinkuna qaris ni ari qullqi kapuwan ch'isichanta chinkan wawas niykichis mana wawataqa llank'ador ruwana tiyan wawataqa yachachina tiyan ama ni pita hap'ikunanchu tiyan ni alcoholta ni ima ichapis hatun raymiman rin chaypipis ichapis alcohol qurinku ma hap'ikunanchu tiyan pay sirvikunan tiyan uqyananpaq ma sirvikunchu mana uqyananchu tiyan tukuy ima yachachina tiyan kay wawasta warmi wawas qhari wawas yachananku tiyan kuna qhawarinallapuniya todas las bombas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. A ver, ya que hemos visto, espero ustedes saber qué harían, qué soluciones darían. Comenten en la caja de comentarios y cómo harían. Una cosa haremos. ¿Están viendo este vídeo? Váyanse al segundo canal que es Inca Cani. Vayan a ver la historia del feminismo.
Según a eso, ustedes, ¿qué opiniones, qué ideas, qué se puede hacer para cambiar? Así podemos interactuar, ¿no? Y ver que las niñas que coincidan con ese vídeo, pues lean y por lo menos digan, esto sí está bien, tengan consejos por lo menos en textos, porque a veces sus padres, sus madres no les hablan de esas cosas. Ganini llaqtamas kay video tukuytan qhawri riches según chay iskay Noqanini llaqtamas kay videota qhawarinkichis chayman riches canal Inca Kani chayman qhawarimuychis historia del feminismo nisqa chayman hina chaskita qillqarimuychis chaypis tinkunqanku jovencitas waynas sipaswarmi chayman hina ñawrinqanku chay yachay hapikunqanku kunan qhawarinallapuña. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Muchas gracias. Y ahora quiero pedir un momento. Siempre se pide un minuto de silencio. Y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas. La única forma de gritar y hacer activo esto es que todas las juezas, todas las abogadas que están estudiando hagan cumplir las leyes, que sean sus metas eso de todas esas personas que están estudiando las leyes, que no se corrompan como ya se han corrompido tantos años, no las leyes que han escrito en un papel, sino los jueces se han corrompido. Espero que aquellos jueces, abogadas, no se corrompan en esta generación. Eso puede ser una forma también de luchar contra todo el sistema que es corrupto. No anini llaqtamas ispichus kay kawsaypi warmis qaris hatun yachay wasiman rinku yachakuq abogado kananpaq, juez kananpaq. Paykuna sumaq llank'ayta ruwananku tiyan imarayku. Chaywanqa atipasunman imaynatachus kay pichus huchachakunku warmista wañuchinku warmista maqanku chaykuna leswan hisk'anapaq carcelesman. Chaywanqa atipasunman. Ichapis paykuna mana huchachakunqankuchu sumaq llank'ay apanqanku ñawpaqman chay profesión ninmi sumaq kanman kunan qhawarinallapuña. Por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas, vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas, que nos escuche el mundo.
En quechua serían niuktawan, 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 niuk warmitawan. Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos. No olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para Vivir Quintana. Bueno, gente, así hemos visto esta canción. Es muy dura. Yo quisiera hablar muchas cosas de mis ideas, pero necesito apoyo para hacerlas realidad. Por eso este canal es exclusivamente de artistas, pero por eso abrí el segundo canal para hacer ese proyecto que quizás muchos no lo saben, pero si van en el segundo canal poquito a poco voy contando de mi proyecto. Espero que les haya gustado esta canción. A mí me ha dejado un sabor amargo, seré muy sincera, eh, porque soy mujer. Y tantas cosas que yo veo en muchos documentales que yo veo, no solamente sufre México ni Sudamérica, sufre todo el mundo. Si queremos cambiar en algo eso, se necesita unión, nada más que eso. Bueno, y como siempre voy a dejarles el link del canal donde estamos viendo para que ustedes vayan a ver. Ya de ustedes si quieren suscribirse en ese canal. No ganen ni hasta más. Kay putichiwan, llakichiwan. Imarayku kay ch'ampa mana Mexicollapichu Sudamericapichu sino tukuy pachapi. Ichapis waq kawsaykunapaq tukuy tantakunanchik tiyan. Noqa kay canal kicharini artistaspaq yanapanapaq. Segundo canaltaq kasan imaynatachus huk hatun llank'ayta ruwasani. Wajina kawsay maskh'anapaq, warmispaq, wawaspaq. Ichapis chayman hina yanapawankichismi ñawpaqman rinapaq chay llank'ay ruwanaypaq. Chayman hina qhawarimuychis chay videos chayman hina ichapis t'ukurinkichis qankunapis. Kay kamalla saqisaq linta nini kay maypis qhawarisanchis chay videota qankunaman suscribikuy munankichis chay kay kamalla allin pachak llaqtaman suwaq video kan.